Buenos días, nuestro proyecto es la revisión de literatura de inseminación artificial convencional en cerdas. Nuestro grupo está conformado por Mariana Cabra, Jessica Lorena Casas, Julián Snyder Páez y quienes hablan de Felipe Méndez. La inseminación artificial en cerdas es una técnica que se basa en la correcta procesamiento y almacenamiento de material seminal. Esto para después introducirlo en unas cerdas que presenten celo y así generar una gestación. Para esto se seleccionan cerdas más o menos de 7 meses de edad en adelante y con un peso promedio de 100 a 20 kilos. Esto para que no se les dificulte a la hora del parto. Para esta técnica se seleccionan las mejores cerdas y hay que tener muy en cuenta el saber detectar bien el estro. Este se detecta mediante la inmovilidad. En la monta natural, el cerdo va a molestar a la cerda, hacerle gruñidos, empujarla, y si la cerda muestra quietud, el cerdo se va a subir. En la técnica de la inseminación artificial, el operario va a hacer esto mismo, va a intentar subirse a la cerda, y si la cerda se queda quieta, procede con la inseminación. Bueno, entonces el día de hoy nuestro objetivo general es lograr una inseminación artificial y una preñez de dos cerdas gestantes en la finca Las Calaveritas con el método de inseminación artificial convencional. Y entre los objetivos están los objetivos específicos, los cuales son analizar el impacto económico que tiene la inseminación artificial en las fincas de sistemas de producción porcícola, analizar también la tasa de preñez en cerda en hembras servidas en base a la literatura, de cuenta de inseminación artificial, y analizar el impacto también que tiene la inseminación artificial en cuanto a la mejora genética de esos sistemas de producción, y también analizar la selección en base a, digamos, a mejorar siempre la producción de la piel. La inseminación artificial en cerdas nos permite proveer un excelente material genético, así ayudándonos a mejorar parámetros productivos y reproductivos de la granja, lo cual muchas veces la monta natural no nos ayuda por diferentes factores. Su contribución ha logrado la máxima utilización del potencial genético de machos reproductores con alto valor y ha sido pues un instrumento fundamental para combatir enfermedades reproductivas en cerdos. Tenemos unas ventajas en la inseminación artificial y unas desventajas en la monta natural. Entonces, como desventajas tenemos en monta natural, aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas, se requiere la presencia de un macho reproductor dentro de la granja, y con una evacuación, una sola eyaculación solo se puede servir a una hembra y no se puede hacer más de 2 eyaculaciones por día. En las ventajas de la inseminación artificial tenemos que mejorar los parámetros productivos y reproductivos. Con una eyaculación se puede servir o cubrir a diferentes hembras en un mismo día y reducimos los problemas de consanguinidad en nuestra producción porcina. La técnica de IATF o inseminación artificial a tiempo fijo implica una sincronización del estro y pues inducir a la ovulación, eliminando la necesidad pues de ajustarse al momento de la inseminación artificial, pues que estas es dependiendo de la detección del estro. Eh, pues esta IATF pues permite una sola inseminación artificial. Como su nombre lo indica, la monta natural es cuando un cerdo cubre a una cerda en búsqueda de que ésta quede en un estado de gestación. Esto es importante ya que es bastante beneficioso para el sistema productivo. Una ventaja que tiene el sistema de monta natural a comparación del resto de los sistemas es que podemos tener una certeza de que la cerda se encuentra en un estado de celo, ya que si no se encuentra en celo, esta no va a permitir ser cubierta por el macho. Esto lo podemos determinar a través de su comportamiento. Al momento de que la cerda es cubierta, se deben tomar ciertas consideraciones para que el proceso sea lo más rápido posible y evitar daños o estrés a nuestros animales. Entre las consideraciones que se deben tomar en cuenta están el tamaño del cerdo con relación del tamaño de la hembra, que se deben mover la hembra a un lugar donde el cerdo la pueda cubrir con facilidad, una supervisión del operario que supervise el momento de la penetración y el momento de la eyaculación del macho.
La inseminación artificial la podemos identificar como la técnica de reproducción asistida que consiste en depositar espermatozoides anteriormente colectados de un macho que puede llegar a tener características genotípicas deseables en una hembra anteriormente seleccionada, con el propósito de que la progenie tenga unas muy buenas características que se adapten a lo que el productor desea. La inseminación artificial puede tener una tasa de preñez que varía desde el 60 hasta el 70%. Nosotros como zootecnistas tenemos que ir en pro de una mejora en el sistema de producción. Entonces, como sabemos, la inseminación artificial da más ventajas que desventajas. Una de ellas es que, digamos, el incremento del valor genético es más elevado, o sea, su población no es tan amplia. Además de ello, se genera un lote de crías más homogéneo para el matadero. Tenemos que también tener en cuenta que los espacios serán más reducidos debido a que no habrá tanto berraco utilizado en la finca, ya que solo se va a utilizar uno que tenga el mayor valor genético, que tenga características y cualidades deseables en una finca debido a su producción. Además de ello, la selección de berracos permite controlar la calidad espermática porque esto está asociado a muchos factores ambientales, sanitarios y demás factores genéticos que pueden afectar la descendencia del hato. Entonces también sabemos que los sementales, los berracos seleccionados para inseminación artificial tienen un buen valor genético, entonces vamos a asegurar una buena camada con unas cualidades aptas. Además de ello, la inseminación artificial previene las enfermedades de reproducción, enfermedades reproductivas que normalmente se dan en estos hatos. Como lo mencioné antes, una de las ventajas que tiene sanitarias es la reducción de riesgo de transmisiones y aparición de enfermedades infectocontagiosas por vía sexual, las enfermedades reproductivas. Además de ello, se reduce la entrada de animales portadores de enfermedades del exterior. Tiene unas ventajas de manejo como es el ahorro de tiempo y esfuerzo evitando la monta natural y el desplazamiento de los reproductores. En este caso, pues permite usar animales de distinto peso y digamos en el cruce, y reduce digamos el estrés de animales con problemas cardíacos o de claudicación. Como sabemos, en la inseminación artificial también se presentan unas desventajas que, aunque son mínimas, debemos tener un correcto manejo de esta, ya que pueden haber unos problemas. Una de las desventajas es que requiere el momento óptimo del celo, ya que pues, para hacer la adecuada inseminación artificial, además de ello se requieren costos en el laboratorio para hacer la extracción de semen y colecta de semen. Si no se da la debida protección, pueden haber factores externos, debido a que el semen está expuesto a factores ambientales y podría traer problemas. Y además de ello, pues también los errores humanos que pues, también generan y conllevan algún problema, ya sea en la inseminación artificial o en la colecta de semen. Dentro de las técnicas de inseminación artificial encontramos la cervical, que consiste en depositar una porción de semen fresco en el primer tercio del cérvix con un volumen aproximado de 80 a 100 mililitros y con una concentración de 2.5 a 5 millones de espermatozoides. Esto es para esperar resultados más aceptables y alzar los índices de fertilidad. El objetivo primordial es que llegue la cantidad de espermatozoides viables a la unión útero-tubal, de tal forma que se establezca un reservorio en el istmo del oviducto para que la concepción se garantice. Las cerdas seleccionadas para la inseminación artificial deben ser aptas para dicho parámetro zootécnico que es la reproducción, y para ello deben tener órganos genitales clínicamente sanos, deben presentar buenas aptitudes y además de ello deben mejorar, digamos, el valor genético de la finca. Esta calificación de las cerdas conviene hacerla tras el destete de los lechones y, digamos, además de ello también se va a evaluar su capacidad reproductiva y productiva. La elección de las cerdas jóvenes para la inseminación artificial se hace mediante la sincronización de celo, y en el caso, digamos, de las hembras que no presentan un tratamiento biotécnico, se espera que haya alcanzado la madurez sexual con un mínimo de edad de 240 días, con un peso mínimo de 110 kilogramos. Referente, digamos, al estado de salud de las cerdas que exhiban enfermedades genitales evidentes, digamos como flujo purulento de los órganos genitales o, digamos, lesiones de las extremidades, se excluirán de la inseminación con objeto, digamos, de conseguir un elevado índice de fecundación en la población. Todas estas hembras se enviarán al veterinario para su tratamiento o, digamos, su descarte en cuanto a la inseminación artificial. La selección de cerdas se hace en base a los parámetros zootécnicos que están presentes, además de tener unos órganos genitales clínicamente sanos. Y esta calificación y evaluación de las cerdas se recomienda hacerla tras el destete de los lechones. En este caso tenemos que las cerdas que son destinadas para inseminación artificial deben tener unas características adecuadas y deseables por el productor. Deben ser digamos, que son seleccionadas debido a sus aptitudes y cualidades genéticas y su producción. Además de ello, deben tener órganos genitales clínicamente sanos, deben estar adecuados y aptos para recibir un parto, una gestación completa, y poder brindarles a los lechones todo el desarrollo suficiente para que ellos puedan
crecer. El ciclo estral de la cerda tiene una duración de 21 días y aparece por primera vez en la maduración sexual, que ocurre a una edad de los 6 y 7 meses aproximadamente, aunque esto depende de la raza y de la nutrición. Conocer el inicio de los calores o la hora cero de las cerdas tiene como objetivo aumentar al máximo el porcentaje de concepción. Un buen adiestramiento de la detección de cerdas ayudará a que se maximice el inicio de la camada y bajen los días improductivos, que están entre 39 días al año. Los síntomas de una cerda en celo puede ser la vulva hinchada, la vulva roja, la temperatura a nivel corporal, la mucosidad blanquecina en la vulva, la cerda está agitada, empuja y monta a sus compañeras y se deja montar, la cerda pierde el apetito, inicia los gruñidos del berraco y las orejas en tensión y estiradas. Para la selección del berraco se hace un estudio sobre la tasa de crecimiento, la tasa de conversión de los alimentos, también la calidad de los aplomos. Estos deben tener una buena composición corporal. También se debe hacer un examen evaluando que no tengan o no sean portadores de características genéticas indeseables. El semen se haga en un lugar que esté destinado exclusivamente para este fin. En la finca La Calaveritas, el lugar donde se hacen estas colectas, se tiene un maniquí y se evita que hayan objetos que distraigan al berraco. Las paredes y el suelo de este lugar deben estar hechas de un material fácil de limpiar. Cada vez que se realice el proceso del salto, se debe organizar un proceso de limpieza. Además, se recomienda que la parte posterior del maniquí en el suelo esté hecha con un material rígido para evitar que el cerdo se resbale o se caiga. El maniquí es un aparato sobre el que salta el berraco y consiste en una superficie más o menos plana, recubierta de lona, goma, cuero o cualquier otro material resistente y fácil de limpiar. El maniquí debe disponer de un sistema de altura regulable para los distintos tipos de berracos, además de que debe estar totalmente fijado al suelo. Cuando un berraco es llevado por primera vez a la sala del maniquí, estos lo aceptan casi siempre sin ningún tipo de estimulación. Pero cuando un berraco está acostumbrado a un régimen de monta natural, se suelen presentar renuentes ante el maniquí, pero con un poco de constancia, la mayoría lo suelen aceptar. Primero, se debe mantener el semen fresco en el paquete en el que vino. Normalmente debe ser un envío de espuma de polietileno. Se debe mantener ahí hasta su uso. Como mencioné anteriormente, el esperma que le fue enviado debe mantenerse en su paquete. Se recomienda que se mantenga en una habitación con aire acondicionado hasta el momento de su uso. Además, se recomienda utilizar un microscopio para analizar si el esperma que le enviaron es viable. Preparación del semen congelado. El semen congelado viene en una presentación similar a una pajita. Esta pajita se mantiene muy fresca en un recipiente de acero inoxidable rodeado por nitrógeno líquido. Es importante decir que se requiere una pajilla por cada animal al momento de realizar la inseminación artificial. En la manera de cómo utilizar el semen, cada empresa por separado va a indicar en su producto cómo se debe utilizar. El semen se debe descongelar y preparar. También se deben tener a mano todos los implementos necesarios para la inseminación artificial totalmente desinfectados. Idealmente, el semen se debe descongelar y preparar en la misma finca. Las cerdas que van a ser inseminadas ya deben estar preparadas en sus corrales. Y algo que se debe tomar en cuenta es que entre más tiempo tardemos descongelando el semen y haciendo la inserción, hay más probabilidades de fracaso en la operación. Las fechas de las inseminaciones de las cerdas fue el 10 y 11 de octubre. El celo se detectó, de la primera cerda se detectó el 9 de octubre, por lo cual la primera dosis fue el 10 de octubre y mientras se le aplicaba la primera dosis se le aplicó el celo a las otras dos cerdas. A esa se le aplicó la primera dosis el 11 por la mañana y la segunda en la tarde. Como materiales tenemos la pajilla del semen, el catéter con una sonda y un papel o servilleta pues, para limpiar la esta. Pero también se utiliza un lubricante. También para la detección del celo pues, se utiliza el berraco recelando acá dentro de la gestación.
Este proyecto se realizó en la finca Las Calaveritas, ubicada en el municipio de Cucunúa, Cundinamarca. Esta finca está ubicada a una altura más o menos de 3.200 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un terreno plano y otra parte montañosa. Su propietario es Wenceslao Barrero y cuenta con asistencia del técnico zootecnista Andrés Felipe Méndez. Actualmente cuentan con 36 hembras, 3 machos reproductores, en preseos hay 60 y en ceba hay 80 con un total de 159 animales. Para el proyecto se utilizaron 3 hembras en celo, un macho reproductor para recelar y se utilizaron 6 pajillas, 2 para cada una. En la finca Las Calaveritas se realizó una evaluación según la condición corporal de las cerdas. En esta encontramos puntuación de 1 a 4. De las 30 cerdas que hay solo se encontraron 2 en condición de 4 y 3 en condición de 1. Como podemos ver, esta es en condición 1, en la cual los huesos de la espalda son muy prominentes. También encontramos con unos cerdos con puntaje 2, pues en el cual no se ve a simple vista los huesos, pero pues al palparse se encuentran fácilmente los huesos de la espalda y la cadera. En la condición de puntaje 3, pues encontramos cerdas que para sentir los huesos le toca hacer mucha presión sobre los huesos de la cadera y la columna. Y por último, una cerda que es imposible pues, sentir los huesos en todo el dorso, incluso ejerciendo presión sobre las mismas. Como punto de partida, hay que calcular el momento de la ovulación. Estudios realizados demuestran que la ovulación comienza de 30 a 40 horas después de presentar el reflejo de tolerancia. Se debe considerar que una vez los óvulos han sido liberados, estos son fertilizables durante las primeras 4 a 6 horas. Pero también debemos considerar que el esperma conserva su capacidad de fertilizar hasta las 18 horas y pueden permanecer en la vía genital de la cerda. Debido a esto, es una necesidad de que el óvulo se encuentre en el oviducto. La inseminación artificial se recomienda que se haga más o menos entre 10 a 12 horas antes de la ovulación. Es decir, unas 20 a 30 horas después del inicio del celo. El diagnóstico de celo se basó en la puesta de evidencia del reflejo de inmovilidad por presión lumbar en presencia del macho acompañado por síntomas secundarios de tumefacción y congestión de la vulva, orejas erectas y agitación. A la hora de la inseminación, esto se hace antes de la ovulación. La ovulación ocurre aproximadamente entre las 30 y 40 horas. Para la inseminación artificial en cerdas se utilizan 2 dosis. La primera dosis a las 12 a 24 horas de la aparición del celo y la segunda dosis a las 24 y 36 horas. Esto quiere decir que de 12 horas después de la primera dosis. Se realizó la limpieza de la vulva. Para ello se utilizó toallas de papel para retirar cualquier resto de suciedad tanto en la entrada de la vagina como en el interior de la vulva. Antes de introducir el catéter se realizó en ciertos individuos una estimulación presionando la zona lumbar de los flancos e incluso haciendo un leve masaje en el clítoris. Luego se sostuvo el catéter retirando el empaque inicial una vez estuviera dentro del catéter para evitar la contaminación. Se abrió la vulva con una mano y se introdujo el catéter con otra dirigiendo la punta hacia arriba. Se notó cierta resistencia y por ello se realizó un movimiento rotatorio en sentido contrario a las agujas del reloj. Se dejó introducir un tiempo prudente hasta que la hembra se relajó y aceptara el catéter. Antes de introducir la dosis se aseguró de que el catéter estuviera conectado. Una vez conectado el catéter guía, se procedió a la introducción de la sonda postcervical, evitando una posible lesión por exceso de fuerza al introducir la sonda hasta el cuerpo del útero. Se realiza, digamos, un registro de las posibles anomalías que haya presentado la inseminación artificial, ya sea, digamos, que se haya lastimado, que tenga alguna herida, y se procede, digamos, a anotar todos los registros individuales de cada cerdo. En base a los registros de paramiento se hacen los chequeos cada, digamos, del primero se hicieron a los 48 días, luego a los 32 días y luego a los 25 días.
En estos chequeos se hicieron, digamos, los chequeos de, digamos, de líquido o flujo que se pueda presentar en la vulva. Además de ello, toca mirar si vuelve a presentárselo. Eso quiere decir que no quedaría gestante. Para la inseminación se retrae el cervix a la sonda y se hace una estimulación a la vulva en forma circular para simular el estímulo que le hace el berraco a la puerta natural. Esto para generar un tapón en el cervix y que, digamos, no entre ningún patógeno en el animal y tampoco, digamos, haya una retracción del cervix. En la finca Las Calaveritas se realizó el procedimiento de inseminación de 3 cerdas. A la primera se le detectó el celo el 9 de octubre y se inseminó el 10 de octubre alrededor de las 6 de la tarde, la primera dosis, y la segunda dosis fue el 11 de octubre a las 6 de la mañana. Mientras se inseminaba la primera cerda, la primera dosis, se detectó el celo de otras 2 cerdas. Esto fue el 10 de octubre. Y se realizó la inseminación el día 11 de octubre alrededor de las 7 de la mañana y la segunda dosis se suministró alrededor de las 6 y las 7 de la mañana. La confirmación de la preñez se realizó 21 días posterior a la inseminación con el fin de evidenciar si se encontraban signos de celo nuevamente en estas cerdas. Se evidenció que 2 de ellas no presentaban signos de celos y una de ellas había repetido el celo. Nosotros realizar la inseminación artificial aquí en la finca, el productor realizó 2 servicios a las hembras que tenemos aquí. Entonces estos servicios se hicieron antes de la inseminación artificial y se hizo con el fin de, digamos, tener un punto de comparación entre la inseminación artificial y la monta natural. Como vemos aquí, la cerda de aquí tuvo una gestación el día de ayer, tuvo un parto, teniendo 8 lechones en total. Y la que tengo a mi espalda tuvo 10 lechones y esta tuvo un parto el 7 de noviembre. Entonces, como sabemos, en la monta natural para ella se tuvo que realizar 2 montas debido a que la primera monta volvió a quedar en celo. Entonces, esto confirma que no quedó gestante. Entonces, esto nos quiere decir que, digamos, en cuanto a la inseminación artificial, nosotros tuvimos que realizar solo una monta para recolectar el semen y de ese semen recolectamos 3 pajillas. 3 pajillas las cuales pues montamos a las cerdas y en este momento están en gestación 2 de ellas. Entonces, podemos ver un punto de comparación que para la monta natural se requiere más semen para que la cerda quede gestante. En cambio, en la inseminación artificial digamos, el valor genético del berraco que está en la pajilla, se pueden recolectar más pajillas teniendo un lote de lechones homogéneos para el matadero. Entonces, además de ello, también tenemos que tener en cuenta que en la monta natural una hembra puede infectar a un macho, a un berraco, en cuanto a, digamos, a una enfermedad reproductiva. Y el berraco, como es el encargado de la reproducción aquí en la finca, puede infectar a más hembras. Entonces, en la inseminación artificial no vemos estos problemas. Y